Darren entra a la escuela cada mañana con la misma rutina silenciosa, casi como si estuviera flotando por encima de su entorno. Es un chico de 16 años, pero su mirada tiene una intensidad que refleja una madurez que no corresponde con su edad. Cada paso que da, cada movimiento que hace, parece pesar más que el anterior, como si llevara una carga invisible que nadie más puede ver. Su cuerpo es discreto, pero su presencia parece estar marcada por algo profundo, algo que ni él mismo entiende del todo. Viste ropa sencilla, casi desinteresada por su apariencia, como si su único deseo fuera pasar desapercibido. Jeans gastados, una camiseta de un tono gris apagado y un par de zapatillas que ya han visto mejores días. A veces, cuando se cruza con su reflejo en las ventanas de la escuela, se detiene por un breve segundo, observando la persona que ve allí. Un chico que nunca sonríe, que no busca ser visto. Pero lo único que ve en su reflejo es una versión vacía de sí mismo, un eco de lo que pudo haber sido si hubiera tenido el coraje de ser diferente. Siempre se sienta en la parte trasera del aula, en una esquina apartada, mirando desde su ventana como si el mundo fuera algo ajeno a él. Allí, detrás de su escritorio, sus compañeros lo observan sin comprenderlo. Un grupo de adolescentes arrogantes, ansiosos por mantener su estatus en el aula, comienzan a fijarse en Darren. El silencio que él proyecta no es entendido como una elección, sino como una debilidad. Los chicos que se sienten poderosos por su ruido y su actitud ven su falta de participación como una invitación a burlarse. Al principio, las bromas son ligeras, comentarios como ¿qué tal, mudo? O ¿estás planeando dormir en clase otra vez? Darren no responde. Sus labios se mantienen sellados y sus ojos, que podrían ser ventanas a su dolor, permanecen distantes, mirando algo que solo él parece entender. Las risas de los demás son como ecos lejanos que no lo tocan, pero que lo perforan de forma profunda, casi imperceptible. No es que no le duela, es que su dolor es más grande que cualquier palabra. Pero con el paso de los días, las bromas se vuelven más crueles. Le tiran bolas de papel, le esconden los libros entre los pupitres, y cada vez que por accidente su mirada se cruza con la de alguno de sus acosadores, las burlas se intensifican. Le llaman fantasma, zombie, y le dicen que es tan invisible que ni siquiera merecería existir. Lo ridiculizan por la forma en que camina, por su cabello, por su timidez. Cada palabra los hace más fuertes y a él más pequeño. Cada insulto se clava en su pecho, como una flecha que atraviesa su tranquilidad, pero Darren no reacciona. Solo guarda su dolor como un secreto que nadie debe conocer. En su mente, el ruido de las risas y las miradas burlonas se mezclan con los recuerdos de su vida fuera de la escuela, la sensación de estar solo, incluso en casa, donde la gente no ve su sufrimiento. Allí tampoco hay palabras que lo consuelen. Las sombras de su propia vida se extienden sobre su alma y el aula se convierte en el único lugar donde no tiene que fingir. En su silencio, él está en control, y aunque el dolor lo consume por dentro, no hay nada más que el deseo de desaparecer, de no ser visto. Un día, mientras camina por el pasillo, las risas lo siguen y el dolor se hace más grande. En lugar de enfrentar a los chicos que lo acosan, simplemente continúa su camino, con la mirada fija en el suelo, como si nada lo tocara. El sonido de las carcajadas se apaga y por un momento el silencio parece invadirlo todo. Ese es su refugio. Y aunque sabe que sus compañeros lo ven como un objetivo fácil, Darren sigue en pie. En su silencio se siente más fuerte que nunca, aunque no pueda explicarlo. A medida que los días pasan, las burlas se intensifican y con ellas el sufrimiento de Darren crece. Los chicos que antes solo se reían de él, ahora comienzan a atacarlo de manera más directa.
Los apodos se multiplican y cada día trae consigo una nueva forma de humillación. Mudo, invisible, el fantasma que camina. Las risas resuenan en su cabeza, ahogando cualquier intento de concentración. Las palabras se vuelven como cuchillos afilados, cada una dirigida con precisión, como si tuvieran el propósito de destruirlo, de hacerlo sentir aún más pequeño. Su ropa, siempre sencilla, es objeto de su burla. ¿De qué te sirve ser tan invisible si ni siquiera sabes vestirte como los demás? Uno de ellos comenta, mientras otro se ríe y se burla de la camiseta gris que Darren lleva, como si fuera un delito no seguir las modas o los estándares que ellos mismos dictan. Las bromas sobre su apariencia se hacen más crueles y su tono de voz, suave y tímido, es imitado por ellos en un intento de ridiculizarlo aún más. «¡Vamos, mudo! ¡Habla algo! ¿No sabes cómo defenderte?». Zrenia grita a uno de los chicos, mientras otro le empuja en los pasillos. Darren, con el rostro inexpresivo, solo se deja empujar, como una sombra que no tiene el valor de reaccionar. Su mochila, siempre con libros que no ha abierto en días, es constantemente escondida por los chicos que lo atacan. En varias ocasiones, al llegar a su pupitre, encuentra su almuerzo aplastado o desparramado en el suelo. Las risas de sus compañeros suenan a su alrededor, pero él se limita a agachar la cabeza, a mirar su almuerzo arruinado, como si fuera lo único que le quedara en el mundo. A pesar de todo esto, Darren no reacciona. En su silencio hay algo mucho más profundo que simplemente la falta de respuesta. Es una lucha interna que lo consume. Cada empujón, cada risa, cada palabra cruel lo atraviesa, pero no tiene la fuerza para defenderse. El dolor lo arropa como una manta oscura, pero no hay lugar para gritar, para pedir ayuda. En su mente, el eco de sus pensamientos es aún más fuerte que cualquier voz que lo acuse. Si tan solo pudieras defenderte, Darren, si tan solo pudieras gritar, se dice a sí mismo, pero las palabras nunca salen. El miedo a ser aún más invisible, a perder lo poco que tiene, lo mantiene atrapado en su silencio. Un día, mientras pasa por los pasillos, el ambiente es más pesado que nunca. Los chicos lo rodean, se burlan de él con mayor intensidad, y uno de ellos, en un momento de pura crueldad, empuja a Darren tan fuerte contra una pared que el dolor le recorre el cuerpo. Sin embargo, esta vez, algo es diferente. Un profesor, que hasta ahora había permanecido ajeno a lo que ocurría, observa la escena desde su aula. El rostro del docente se endurece al ver cómo Darren es empujado sin piedad, cómo su cuerpo se pliega por el golpe y cómo sus compañeros continúan con las burlas como si fuera un espectáculo. El profesor decide actuar. Con paso firme se acerca a la escena. Interrumpe el acoso con un tono que deja claro que no tolerará más esa actitud y manda a los chicos a sus lugares. Darren, aún temblando, no dice una palabra. El profesor, con una mirada de preocupación, lo observa brevemente antes de hacer un gesto de apoyo. Sabe que algo no está bien, que hay algo mucho más profundo en el sufrimiento de ese chico que lo que los demás ven en su silencio. Esa tarde, el docente, preocupado por el creciente abuso, decide llevar el caso directamente al director. Sabe que, si la situación sigue así, puede escalar a algo mucho más serio. Mientras Darren camina de vuelta a su aula, con la cabeza baja y el alma aún rota, no se da cuenta de que por fin alguien está dispuesto a hacer algo. Pero él no tiene esperanzas. Ha aprendido a vivir con el dolor, con la humillación constante, y no espera que nada cambie. En su mundo silencioso, ya ha aceptado que el sufrimiento es su única realidad. El rumor sobre la citación corre rápidamente por los pasillos de la escuela. Los chicos que solían reírse de Darren ahora se sienten cómodos, confiados. Ellos,
convencidos de que esto no es más que una formalidad, no tienen idea de la magnitud de lo que está por suceder. Mientras se preparan para la reunión con el director, intercambian risas y bromas entre ellos como si fuera un juego. No tienen miedo, solo la sensación de que todo quedará en una simple advertencia. Después de todo, son los reyes del aula. ¿Quién podría poner en duda su poder? Al llegar al auditorio, los bullies se sientan en la primera fila, hablando en voz baja, sonriendo con suficiencia, como si estuvieran esperando un veredicto leve. El director no está en la habitación aún, y el aire está impregnado de la arrogancia juvenil que creen que tienen derecho a mostrar. En sus mentes, la situación no es grave, sino solo una molestia pasajera que desaparecerá en cuanto se les dé una pequeña reprimenda. Uno a uno, los padres comienzan a llegar, cada uno con su propio enfoque sobre el incidente, pero todos con una actitud que parece subestimar la gravedad de lo sucedido. Un padre, visiblemente cansado y con una actitud desinteresada, llega a la sala con su hijo. Al ver la reunión, simplemente se encoge de hombros, como si todo fuera una exageración. «Son solo cosas de niños, director», dice sin miramientos, mientras ajusta la corbata de su hijo. «Es solo un malentendido. Los chicos se llevan bien la mayoría del tiempo. Esto es solo una tontería que no debería preocuparnos tanto». Este padre, aparentemente más preocupado por la imagen de su hijo que por el bienestar de Darren, no ve nada mal en lo que ha ocurrido. Para él, las bromas y el acoso son parte del juego. Otro padre, con una postura defensiva, se cruza de brazos al entrar. «Mi hijo no haría algo así», dice con tono elevado, mirando al director como si fuera el mismo Darren quien estuviera en el banquillo. «¿Sabe, director? Es un líder nato. Si algo está pasando, tal vez debería hablar con ese chico. ¿Cómo se llama? Darren. Tal vez él sea demasiado sensible, tal vez sea él quien provoca todo esto». Sus palabras son como un reproche hacia Darren, como si el problema fuera la vulnerabilidad de este, no la agresión que han estado sufriendo. Este padre está claro en su intención, defender a su hijo a toda costa sin mirar realmente lo que está sucediendo. Finalmente, un tercer padre entra a la sala, un poco más tímido que los demás, pero que aún sostiene la postura de que no pasa nada. Este se limita a asentir en silencio, dejando que los otros padres hablen sin mucho que aportar. Quizás no quiera enfrentarse a la idea de que su hijo es parte de algo tan grave, o tal vez ni siquiera comprende la magnitud del problema. El desconcierto de este padre refleja la desconexión que muchos tienen con las realidades de sus hijos, ignorando la posible angustia de Darren, o peor aún, sin querer reconocer la responsabilidad que tienen en este tipo de situaciones. Mientras tanto, los bullies siguen riendo entre ellos, cómodos en su papel de víctimas de una reunión innecesaria. No comprenden que, al estar ahí, no solo están siendo acusados de hacerle daño a alguien, están siendo confrontados con las consecuencias de sus acciones, aunque aún no lo sepan. El murmullo en el auditorio cesa tan pronto como el director se levanta de su asiento. Su postura es firme, pero sus ojos, que nunca habían dejado de observar a los padres y a los estudiantes, reflejan una carga profunda, un sufrimiento oculto. Cuando toma el micrófono, no comienza con palabras de reproche ni con la típica denuncia que todos esperaban escuchar. En lugar de eso, hace una pausa, respira hondo y al mirarlos se permite compartir algo que no había contado a nadie desde hacía muchos años. «Antes de que hablen sobre el dolor de Darren, quiero que escuchen mi historia», dice, con una voz que suena mucho más grave de lo habitual. El silencio en la sala es absoluto. Los ojos de los padres se centran en él, algunos con expresión escéptica, otros con una ligera curiosidad, pero ninguno de ellos preparado para lo que está por venir. «Yo fui como él»,
dice, señalando a Darren sin mirar hacia él directamente, como si hablar de él fuera suficiente para transmitir el peso de sus palabras. Un niño tímido, apartado, callado, siempre en el borde de las conversaciones, sin más que su sombra para compañía. Su voz, al principio clara, empieza a quebrarse. Se le nota el dolor en la garganta, la incomodidad de tener que abrir viejas heridas que nunca sanaron completamente. Cuando era pequeño, continúa, me maltrataban de la misma manera. Me escondían mis cosas, me empujaban, me golpeaban detrás de las aulas y lo peor de todo es que me ridiculizaban frente a todos. Los niños, los mismos niños que se sentaban a mi lado, reían de mí, me llamaban nombres, me hacían sentir que no valía nada. A veces me encerraban en los baños o me obligaban a hacer cosas que no podía controlar, pero lo peor no era lo que me hacían, sino la indiferencia de los adultos. Una tensión palpable se apodera del ambiente. Los padres, algunos de ellos mirando hacia el suelo, otros mirando al director con una nueva perspectiva, empiezan a sentir la incomodidad de la verdad que empieza a salir a la luz. Los maestros no hicieron nada. Nadie me defendió. Nadie hizo nada por detener el sufrimiento. Sentí que poco a poco me desvanecía. En mi interior me convertí en alguien que ni siquiera reconocía. No entendía por qué me pasaba esto, por qué no había nadie que me ayudara. Sentí una desesperación tan grande que me decía a mí mismo que no valía la pena seguir. No había esperanza, no había escape. El director se detiene un momento, mirando al suelo como si la imagen de su niño interior aún lo estuviera mirando desde aquel tiempo lejano. La sala está en completo silencio. No se escucha ni el más leve susurro. Los padres y los estudiantes están absorbidos por la gravedad de sus palabras. Ninguno de ellos puede decir nada, porque algo ha cambiado en la atmósfera, algo se ha quebrado. Pero entonces, un día, algo dentro de mí cambió. Continúa, con una voz más firme, pero aún teñida por la emoción. Decidí que, si alguna vez llegaba a tener poder, no iba a permitir que otro niño viviera lo mismo. No iba a quedarme callado mientras alguien sufría. Así que, cuando me ofrecieron la oportunidad de convertirme en director, supe que tenía una razón más grande para aceptar. No solo era para enseñar, era para proteger. Y, si era necesario, para ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Su mirada se endurece, como si el recuerdo de su sufrimiento lo hubiera transformado, infundiéndole la fuerza que ahora tiene. Los padres se sienten incómodos. Algunos incluso bajan la mirada, como si ahora pudieran ver con mayor claridad las fallas en sus propios comportamientos. Así que, cuando veo a Darren, veo al niño que fui, veo su sufrimiento, su desesperación, y sé exactamente lo que siente. Sé lo que es vivir en silencio, ser el blanco de las burlas, no ser escuchado. Y hoy, en mi escuela, eso se acabó. El auditorio sigue en silencio, con el peso de las palabras del director flotando en el aire. Los padres, algunos avergonzados por sus propias actitudes previas, no pueden evitar sentirse incómodos, con la verdad pesando sobre ellos. Nadie dice nada, pero todos lo sienten. El director no está solo en esta lucha. No está dispuesto a permitir que lo que él vivió se repita. El director guarda silencio por un largo momento, sus ojos recorriendo la sala, fijándose en cada uno de los bullies y sus padres. La tensión en el aire es tan densa que parece casi palpable. Nadie se atreve a moverse o a hacer ruido. Los ojos de los estudiantes están clavados en él y las risas previas de los bullies, que todavía se sienten seguros de su superioridad, comienzan a desvanecerse poco a poco. El director, con una calma que es casi aterradora, se mantiene firme en su postura, mirando a los agresores como si ya no estuviera hablando de un simple caso de acoso escolar, sino de algo mucho más profundo.
Finalmente, tras una pausa que se siente interminable, su voz cambia. Se vuelve más grave, más firme, como si cada palabra que saliera de sus labios llevara el peso de toda su vida. Y entonces, sin apartar la mirada de ellos, lanza una pregunta que destroza la atmósfera en el auditorio. Ahora díganme, dice con una intensidad que lo hace sonar como un trueno en medio del silencio. ¿Qué clase de monstruos serían esas personas si hubieran hecho lo mismo con el hijo de aquel niño que sufrió? El silencio es absoluto. No hay risas, no hay murmullos, solo una tensión insoportable. Los padres miran al director con una mezcla de confusión y creciente inquietud. Los estudiantes, incluidos los bullies, comienzan a darse cuenta de que la situación está tomando un giro inesperado, pero aún no comprenden del todo qué está pasando. Unos pocos se aventuran a intercambiar miradas desconcertadas, pero nadie se atreve a interrumpir al director. Con un resoplido casi imperceptible, el director se prepara para revelar la verdad, y entonces, con una calma helada que hace que todos los presentes se estremezcan, suelta la bomba. Porque ese niño, dice, haciendo una pausa dramática, era yo. La sala se congela. Los bullies, que aún están presumiendo de su dominio, palidecen al instante. Sus rostros pasan de la arrogancia a una expresión de confusión y miedo. Algunos padres, que hasta ahora pensaban que todo esto era una simple corrección de comportamiento, se quedan boquiabiertos, incapaces de procesar lo que acaban de escuchar. Un murmullo inquieto comienza a recorrer la sala, pero el director no les da tiempo para reaccionar. Y luego, con una mirada que parece perforar el alma de cada uno de los presentes, el director lanza la verdad final. Y ese chico al que han humillado y despreciado sin razón, al que han tratado como si valiera menos que ustedes, es mi hijo. En ese instante el aire en el auditorio se tensa aún más. Las risas de los bullies se disipan al instante, como si se hubieran evaporado, dejando solo miradas de terror y arrepentimiento. Los padres, sorprendidos y avergonzados, apenas pueden creer lo que están escuchando. Algunos se atragantan con sus propias palabras, incapaces de defender lo indefendible. La revelación es tan impactante que ni siquiera los propios bullies se atreven a decir una palabra. Darren, quien hasta ahora había permanecido en silencio, parece más tranquilo. Su postura no cambia, pero sus ojos ahora reflejan una calma que antes no tenía. Mientras los demás comienzan a asimilar la magnitud de la situación, Darren siente que el peso que llevaba sobre sus hombros comienza a aliviarse. No es solo una víctima más, es el hijo del hombre que, ahora, está dispuesto a defenderlo a toda costa. El director, tras dejar que el peso de la revelación se asiente en el aire, toma una respiración profunda. Sus ojos, que antes reflejaban una calma peligrosa, ahora están llenos de una ira contenida que, sin embargo, no lo lleva a alzar la voz. Hay algo mucho más aterrador en su silencio. Con una seriedad que retumba en el corazón de todos los presentes, mira a los bullies y sus padres. Me aseguré de que mi hijo no creciera con odio, que no se convirtiera en lo que me hicieron a mí. Comienza su voz firme, pero sin perder la compostura. Pero ustedes no aprendieron nada. La última palabra sale con tal pesadez que parece hacer eco en las paredes del auditorio. Cada palabra del director es como un golpe certero. Los bullies, antes confiados y relajados, ahora parecen pequeños e insignificantes, atrapados en la mirada penetrante del director. Nadie se atreve a interrumpir. La tensión es tan densa que incluso los padres de los abusadores parecen morderse la lengua, sabiendo que sus protestas no tienen valor frente a la contundencia de la verdad. Y entonces el director da el golpe final. Con una calma helada que corta el aire, le da la sentencia. Expulsados, dice sin titubeos.
Afuera, ahora el auditorio queda en completo silencio. Los bullies, completamente desconcertados, se miran entre ellos, intentando asimilar lo que está sucediendo. Un par de padres intentan protestar, alzando la voz de manera innecesaria. Esto es exagerado. Uno de ellos dice, su tono desafiante: no pueden expulsar a mis hijos por un error tan pequeño. Pero la autoridad del director es inquebrantable. Su postura no cede. El director, con una mirada que no permite discusión, responde: en mi escuela no hay lugar para abusadores. Y si alguno de ustedes piensa que esto es injusto, recuerden que lo injusto es lo que ustedes permitieron que pasara. Las palabras caen como una sentencia definitiva. Los bullies, sin palabras, se levantan lentamente de sus asientos. Sus rostros, ahora descompuestos, muestran una mezcla de incredulidad y miedo. Se retiran, avergonzados y derrotados, mientras los demás estudiantes observan en silencio. El director se queda de pie, observando cómo salen del auditorio, su postura imponente y su presencia inamovible. Darren, sentado en su lugar, ahora mira a su padre. No hay sonrisas ni celebraciones, solo la sensación de que por fin algo justo ha sucedido. Algo que nunca antes había experimentado. Un sentimiento de alivio, de paz. El auditorio está en completo silencio, pero la lección ha quedado clara. Nadie se atreve a decir una palabra. La humillación de los bullies es total, y su salida es un reflejo de lo que les espera si continúan en su camino de crueldad. El auditorio sigue en silencio, pero la atmósfera se torna más tensa a medida que los bullies se levantan de sus asientos, desbordando emociones que no podían ocultar. El primero, un chico que siempre se había mostrado arrogante, se detiene frente al director, su rostro pálido y tembloroso. Con los ojos vidriosos, las lágrimas comienzan a llenar su mirada, y su voz, rota por la desesperación, se alza, suplicando por una segunda oportunidad. Por favor, no podemos... No quiero perder esto. No quiero ser expulsado. Te prometo que cambiaré. Solloza, mientras sus manos tiemblan visiblemente. La humillación es palpable en sus palabras, pero la sinceridad de su súplica parece tan desesperada que todos los presentes pueden sentir el peso de su miedo. Pero el director no muestra ni una pizca de empatía. Su mirada se mantiene fija, como una roca en medio de un río turbulento. La respuesta que da es tajante, cortante como un cuchillo. No hay segundas oportunidades para quienes no las merecen, dice con frialdad, sin perder la compostura. El segundo bully, menos afectado por la situación, intenta retomar algo de control. En un intento de salvar su orgullo, se pone a la defensiva gritando con voz desafiante: «Esto es una exageración, es solo un malentendido, el director está haciendo un escándalo por nada». Pero la furia de su reacción solo demuestra lo poco que ha comprendido la gravedad de sus acciones. No hay espacio para su actitud desafiante en ese momento. Los estudiantes lo observan con una mezcla de asco y desaprobación, mientras el director lo observa en silencio, sin cambiar su postura. El ambiente se carga de tensión aún más cuando uno de los padres de los bullies, un hombre de rostro endurecido por años de poder y arrogancia, se levanta. Con voz autoritaria, intenta intimidar al director. «Esto es una locura. Mi hijo tiene derecho a una segunda oportunidad. Usted no puede hacer esto». Pero el director no cede ni un milímetro. Se mantiene firme y estoico, y con una serenidad que hace que su autoridad sea aún más imponente, responde: «No hay nada más que discutir. El único derecho que tienen es el de aprender la lección que se les está dando». El padre, mudo ante la respuesta, se siente impotente. Su mirada vacilante revela su propia derrota ante el poder de la justicia. No hay nada que pueda decir que cambie la situación. Sus palabras ya no tienen peso.
Mientras tanto, varios de los otros padres presentes comienzan a darse cuenta de que su indiferencia, su falta de intervención, ha llevado a esta situación a un punto crítico. Algunos se miran entre sí, claramente avergonzados por la actitud de sus hijos. Uno de ellos, una madre que siempre había defendido a su hijo, baja la mirada, sintiendo el peso de la culpa. Por primera vez, parece consciente de que pudo haber hecho más, que pudo haber intervenido antes. Finalmente, en un rincón del auditorio, Darren, quien hasta ahora había permanecido en silencio, observa todo lo que ocurre con una serenidad que refleja su crecimiento interno. Es como si, por primera vez, todo encajara. El sufrimiento que había llevado durante tanto tiempo ahora se disuelve en una sensación de justicia alcanzada. Y entonces, sus ojos se levantan lentamente hacia su padre. No hay palabras, no hace falta. El director, que ha sido su protector y su guía en este difícil momento, le devuelve una mirada cargada de comprensión, de orgullo y de un amor que no necesita ser verbalizado. Entre los dos hay una conexión profunda, un entendimiento mutuo de que, a pesar de todo, finalmente todo está bien. La humillación de los bullies y el sufrimiento de Darren encuentran un propósito, una razón de ser. Los bullies, tras la sentencia y la mirada fulminante de sus compañeros y padres, comienzan a salir del auditorio. Sus pasos son lentos, pesados, como si el peso de la humillación los arrastrara. Los ojos de todos en la sala siguen cada movimiento de estos jóvenes que alguna vez se creyeron invulnerables. Ahora, con el rostro rojo por las lágrimas y la vergüenza, se alejan, con la cabeza agachada, incapaces de mirar a nadie a los ojos. Ninguno de ellos emite una palabra. Sus risas arrogantes, que un día llenaron los pasillos, se han extinguido por completo. En su lugar hay un silencio incómodo, una verdad irrefutable que les pesa más que cualquier castigo. Ellos son los derrotados. Su falso sentido de poder se ha desmoronado y no hay vuelta atrás. Darren, desde su lugar, los observa salir sin mostrar una sola señal de satisfacción en su rostro. Su expresión es serena, casi etérea, como si finalmente hubiera alcanzado un estado de paz interior. No hay rastro de venganza en su mirada. No hay sonrisas triunfantes, ni palabras que celebren la caída de sus agresores. Solo hay calma. En ese momento, Darren entiende que la verdadera victoria no es humillar a los que te hicieron daño, sino simplemente seguir adelante con tu vida y encontrar tu propio equilibrio. Es el director quien, al ver la salida de los bullies, se dirige a todos los presentes en el auditorio, buscando dejar una enseñanza profunda que trascienda el castigo. Con voz firme y clara, pronuncia una lección que resonará en cada uno de los asistentes, estudiantes y padres por igual. El silencio de una víctima no significa debilidad. A veces, solo están esperando el momento correcto para demostrarles quiénes son realmente los pequeños en esta historia. Las palabras del director caen como una lluvia tranquila, pero cargada de fuerza. En ese instante, todos los presentes comprenden lo que nunca habían visto antes. El sufrimiento, la sumisión silenciosa, no es la señal de una persona débil. Es la sabiduría de saber cuándo es el momento de hablar, de actuar y de demostrar la verdadera fuerza que reside en el autocontrol y la paciencia. Darren no necesitaba luchar con palabras o con golpes. Su resiliencia fue su mayor defensa. La sala permanece en silencio después de esas palabras, mientras algunos padres reflexionan sobre sus propios hijos, otros estudiantes miran a Darren con una nueva admiración, y los bullies, al salir del edificio, dejan atrás no solo una escuela, sino una lección que les acompañará por el resto de sus vidas. Al final, la historia de Darren no es solo una lección sobre el poder del silencio o la venganza, sino sobre el valor de la paciencia,
la autoaceptación y el entendimiento profundo del sufrimiento humano. En un mundo donde a menudo se celebra la rapidez con la que respondemos a las injusticias, el verdadero poder radica en saber cuándo no reaccionar y cuándo finalmente hablar con la verdad más dolorosa y transformadora. Darren, el chico callado, demostró que no siempre es necesario enfrentarse a los abusadores con rabia o agresión. A través de su silencio, su calma y su fuerza interior, fue capaz de construir un refugio de paz en su alma, el cual no podía ser destruido por las humillaciones externas. Pero lo más grande de todo fue cómo, cuando finalmente reveló la verdad, su padre, el director de la escuela, intervino para poner fin a la cadena de abuso que había marcado su vida. La verdadera lección aquí es que el dolor, cuando se enfrenta con sabiduría y compostura, puede transformarse en una herramienta de cambio, no solo para uno mismo, sino para toda la comunidad. El director, al compartir su historia personal, nos recordó algo esencial. Todos tenemos un pasado que nos moldea, y muchas veces lo que vemos en los demás no es más que una manifestación de sus propias cicatrices. Al igual que el director, Darren no permitió que las heridas del pasado lo convirtieran en alguien lleno de odio o resentimiento. En lugar de buscar venganza, él eligió sanar y al final, el perdón fue más poderoso que cualquier castigo. El momento culminante, cuando Darren mira a su padre con orgullo, es el reflejo de un proceso profundo de autocomprensión. No importa lo que nos hagan, siempre tenemos el poder de elegir cómo responder. Y esa elección puede ser el principio de una transformación profunda, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Darren no buscó derribar a los bullies, los dejó caer por su propio peso, demostrando que a veces el mayor poder radica en la calma que precede a la tormenta. El verdadero poder no siempre se muestra a través de gritos o confrontaciones. La paciencia, la sabiduría y la resiliencia interior son las cualidades que realmente nos permiten enfrentar las adversidades. El silencio de una víctima no es sinónimo de debilidad, sino de una fuerza interior que, en el momento adecuado, puede cambiar el curso de la historia. Cada uno de nosotros tiene el potencial de sanar nuestras propias heridas, sin permitir que éstas nos definan o nos conviertan en lo que más tememos, aquello que nos hicieron. A veces, el mayor acto de valentía es seguir adelante sin vengarse, sin buscar justicia a través de la violencia, sino construyendo una paz interior que nos haga más fuertes y mejores personas. ¿Alguna vez has sido testigo de una injusticia o has sentido el peso del silencio como víctima? ¿Cómo reaccionaste ante la adversidad y qué aprendiste de esa experiencia? Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a El Poder de las Historias y seas parte de esta comunidad que valora el poder de las palabras y el impacto de las buenas historias. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que te inspire, te motive y te haga pensar. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido esta historia y comparte este mensaje con todos aquellos que también merecen escuchar estas lecciones. Juntos podemos seguir creando un espacio donde la reflexión, el respeto y el cambio positivo sean nuestra prioridad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.